especializado en medicina interna, neumología, cuidados intensivos y epidemiología. Hizo un Fellow Research en el Center for Medical Simulation en Boston, Massachusetts. Es doctorado en medicina translacional de la Universidad de Barcelona, España, y pues actúa como director de los posgrados de medicina interna, neumología y cuidado intensivo de la Universidad del Bosque. Además, ha sido profesor de cuidados intensivos de la Universidad de La Sabana y del Faculty del Institute for Medical Simulation en Boston, Massachusetts. Es director de cuidados intensivos de la Red Integrada de Salud del Centro Oriente en Bogotá. Además, es exdirector del Acta Colombiana de Cuidados Intensivos, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Es igualmente investigador senior en Colciencias, autor de más de 100 artículos relacionados con paciente crítico y 15 libros de texto. Un saludo especial, doctor Guillermo Ortiz, y muchas gracias por compartir su saber el día de hoy. Por favor, le dejo la palabra y la presentación a usted. Doctor Zuluaga, muy gentil por su presentación. Confirmo si me están oyendo y viendo de manera adecuada. Lo escuchamos muy bien y la presentación se ve bien. Doctor, muy gentil. Doctor Zuluaga, muchas gracias por la presentación. Doctor Nerton Pérez, un placer compartir con ustedes una nueva sesión relacionada con cuidado crítico. Antes de iniciar, pues agradecer a los organizadores, al doctor Iván Rodríguez, que muy gentilmente pensó que yo podía contribuir en algo en este simposio. Y voy a compartir con ustedes una presentación que a mi modo de ver deja más dudas que certezas frente a un comportamiento sobre una población específica, que es la población del obeso, que desafortunadamente cada vez vemos más, y la sepsis, que es una patología incidente, prevalente y letal en la mayor parte de nuestras unidades de cuidado intensivo. Empiezo por este artículo recientemente publicado en JAMA, liderado por el doctor Banzá, que da un panorama más o menos de lo que está pasando con la prevalencia y el desenlace de la infección desde el 2017 o a raíz de 2017, de una gran cantidad de unidades de cuidado intensivo en muchos continentes y muchos centros. Proporciona un panorama más o menos general de lo que está pasando. Y miren ustedes, como conclusión vemos que en general, independientemente de las latitudes, la infección respiratoria sigue siendo la más frecuente. La infección abdominal parece ser la segunda, obviamente habrá algunas diferencias. Y si vamos a ver las mortalidades, en cuidado intensivo la mortalidad sumada general está alrededor del 30%. Es decir, estamos hablando de una patología que todavía es muy letal. Es probable que si conseguimos los pacientes en shock séptico o en una sepsis con disfunción orgánica, probablemente la mortalidad es mucho más alta en estos grupos. En Colombia tenemos muy pocos datos. Tal vez uno de los datos más sólidos, a pesar de no ser representativos, está en este estudio Episepsis liderado por el doctor Fabián Jaime de la Universidad de Antioquia, en la que tuve el honor de participar. Miramos más o menos 2.000 pacientes, 2.600 pacientes, y en la clasificación antigua la mortalidad en sepsis severa era de más o menos 22% y en shock séptico del 50% en grupos seleccionados, porque eran una muestra a conveniencia. Es decir, es probable que la mortalidad sea mucho más alta, aunque pensamos que en 10 años el manejo de estos pacientes ha avanzado. Algunos datos de epidemiología de este paper nos permiten mirar en un subanálisis cuáles son las infecciones más frecuentes, y encontramos que también en nosotros, independientemente de si es adquirido en comunidad, en unidades de cuidado intensivo en el hospital, con algunas diferentes en proporción, la infección abdominal y la neumonía siguen siendo importantes. Un poco comparando con el paper del profesor Banzá, que menciona un comportamiento mucho más global. Entonces me gustaría comenzar por algunas definiciones, y esas definiciones tienen implicación a lo que quiero llegar en el comportamiento del paciente obeso, infectado o séptico. Empecemos a definir qué es sepsis. Y miren ustedes que la tercera definición hace énfasis en la disfunción orgánica. Esta disfunción orgánica, pues además de tener una mortalidad atribuible importante, pues tiene implicaciones en la respuesta del huésped a la presencia del organismo. E independientemente de entrar a detallar esta gráfica, lo cual nos quiere decir que la mortalidad y la disfunción orgánica en estos pacientes es una resultante de la interacción de la presencia de un microorganismo que tiene algunas características propias de acuerdo a clasificación, y el hospedero, generando una respuesta inflamatoria, proinflamatoria o antiinflamatoria, y todo esto sumado a una gran cantidad de cascadas
filogenéticamente muy antiguas, pues, generarían una disfunción orgánica. Por otro lado, tenemos la obesidad. Este señor se llama Adolfo Quetelet. Adolfo Quetelet es filósofo, matemático, y fue una de las primeras personas en introducir los números en las ciencias sociales. Y gracias al doctor Quetelet tenemos algo que todos utilizamos, que es el índice de masa corporal. Tratamos de cuantificar o tratar de objetivizar, probablemente con algunas salvedades, como lo vamos a notar, qué tipo de pacientes y qué características de pacientes tenemos. Estos pacientes, pues cada vez son mayores en el mundo. Fíjense ustedes cómo, este es un paper ya reciente, publicado hace más de 11 años, pero lo cual nos da una tendencia de la obesidad, en este caso de los Estados Unidos, que probablemente es muy parecida cada vez más en muchos países, en pacientes mayores de 20 años. Miren ustedes cómo el promedio de índice de masa corporal o índice de Quetelet está por encima de 30. Es decir, la población obesa es una población prevalente y se dice que alrededor del 20% de los pacientes en cuidados intensivos son obesos o tienen índices de masa corporal por encima de 30. Y lo peor aún, parece que este índice de masa corporal va aumentando en el tiempo. Miren ustedes cómo el índice de masa en esta población de hombres y de mujeres parece desplazarse hacia números mayores, es decir, es probable que cada vez tengamos más pacientes obesos o con sobrepeso en las unidades de cuidado intensivo. Ahorita con la pandemia del COVID vemos cómo en la mayor parte de las estadísticas el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para adquirir COVID y probablemente para desarrollar enfermedades con algún nivel de severidad. Y esto no es gratis, porque el obeso no es solamente un aumento de grasa y de sobrepeso, sino tiene algunas características propias de comorbilidad y de respuesta inmunológica. Básicamente aquí hablan de que el obeso obviamente tiene alteraciones cardiovasculares, tiene alteraciones hepáticas, alteraciones en la farmacocinética de los medicamentos, pero me voy a referir a esto específicamente. Parece haber modificaciones en la inmunidad, aumento del riesgo de infección y probablemente una inflamación crónica. Es decir, cuando hablábamos que la resultante o la disfunción orgánica por la cual clasificamos un paciente como séptico o no séptico es la interacción de un germen con la respuesta de un individuo, empezamos a entender que este individuo llamado obeso puede tener características particulares en su respuesta inmune. Miren ustedes cómo parece ser que el obeso, probablemente entre otras, por algo que se ha llamado las adipoquinas, que son citoquinas producidas por los adipocitos, podía tener alteraciones en la respuesta inflamatoria, una respuesta crónica inflamatoria, probablemente una disminución de la respuesta aguda inflamatoria a la presencia de noxas y probablemente podría tener algún tipo de inhibición de exotoxinas y endotoxinas, lo cual podría asociarse con cambios en la mortalidad en el paciente críticamente enfermo. Sumado a eso, manejar un paciente obeso, lo que los hemos tenido, genera una gran cantidad de dificultades adicionales, tan sencillo como la intubación endotraqueal, como los procedimientos, como el cateterismo venoso. Eso generaría una morbilidad adicional y una dificultad diagnóstica adicional. Pero además de todo, algunas mediciones tan sencillas como la presión venosa central pueden verse alteradas por la presión intraabdominal. Entonces, cuando tenemos un paciente con sobrepeso, con alteración crónica y aguda de la inmunidad, con alteraciones en la comorbilidad cardiovascular, hepática, pulmonar, etc., con alteraciones o cambios en la dinámica de los procedimientos y con una dificultad en la interpretación de los datos, creo que esto genera todo un reto gigantesco en el paciente obeso en las unidades de cuidado intensivo. Miremos un poco la evidencia, que va muy en contra de lo que les estoy planteando. Tal vez el primer paper que yo vi sobre obesidad y sepsis fue en 2001 y encontré algunos hallazgos interesantísimos que se repiten en este artículo que les estoy mostrando, en el cual analiza pacientes que van desde bajo peso, con un índice de masa corporal menor de 18.5, hasta severamente obesos, con un índice de masa corporal de 40. Y encontramos algo como esto, una curva en U. Entonces empezamos a pensar, hombre, el paciente con sobrepeso se muere menos en las unidades de cuidado intensivo. Y no entendíamos, y todavía no entendemos por qué. Algo como que el paciente muy desnutrido o muy obeso mórbido,
podría tener mortalidad aumentada, pero entre tanto los pacientes con sobrepeso y obesidad podrían tener mejores desenlaces en cuidado intensivo. Y esto genera lo que se ha llamado la paradoja de la obesidad y toda una serie de investigaciones alrededor de este comportamiento aparentemente contraintuitivo con los planteamientos fisiopatológicos y en términos de monitoría que he compartido con ustedes. Este es un paper ya multinacional, también liderado por el doctor Banzá, en el cual analiza los mismos grupos de población en términos de peso, que va desde el desnutrido hasta el obeso mórbido, mirando si el comportamiento en diferentes regiones replica lo que algunos centros nos contaron. Miren ustedes que aquí tenemos índices de masa corporal y diferentes continentes, obviamente con una composición de la población diferente en términos del peso, del sobrepeso y de la desnutrición. Pero vamos un poco al comportamiento general y miren cómo el obeso parece tener una menor mortalidad en cuidado intensivo. Entonces, empezamos a mirar, ¿será que este comportamiento de paciente crítico se replica en el paciente séptico crítico? Entonces, vamos a mirar qué hay de obesidad y sepsis. Y entendemos cómo, aquí este artículo, publicado por el doctor Anat Kumar, en el cual trata de analizar los mismos grupos poblacionales, encontramos que parece ser que desde el punto de vista microbiológico no hay muchas diferencias en términos de gram positivos, en términos de gram negativos, en cultivos positivos, entre las diferentes estrategias o categorías de peso. Y observamos nuevamente que en el séptico parece replicarse esto. Miren ustedes cómo en la tabla número 5, la mortalidad hospitalaria y la mortalidad en cuidado intensivo parece ser menor en el paciente obeso. ¿Qué pasa en el paciente obeso? ¿Qué pasa en términos de los sitios de infección? ¿Qué pasa en términos de la respuesta inflamatoria? ¿Qué pasa en términos de la intervención? Y este paper del doctor Russell de Vancouver muestra cómo probablemente los sitios de infección son más o menos similares a los que mostrábamos tanto en el mundo como en Colombia, siendo el pulmón y el abdomen el más frecuente en los diferentes o en las diferentes categorías de peso. Nuevamente se replica cómo el paciente con sobrepeso probablemente puede tener una mejor sobrevida y algunos datos interesantes es cómo, miren ustedes, en un análisis multivariado, el índice de masa corporal, por cada aumento de masa corporal, hay una disminución importante en la mortalidad al día 28 del paciente séptico, y estos pacientes sépticos parecieron tener menor uso de vasopresina, es decir, necesitaron menos vasopresores, y los vasopresores en cuidado intensivo son sumamente importantes porque pueden ser una variable subrogada de shock en términos del apoyo vasopresor para mantener una presión arterial media por encima de cualquier meta que estemos tratando de tener. Y miren ustedes el comportamiento de la interleuquina 6, como una citoquina predominantemente proinflamatoria, parece ser menor en pacientes por encima de 30 de índice de masa corporal. Entonces observamos que los focos sépticos son más o menos similares, la intervención parece ser menor y la respuesta inflamatoria, si podemos hablar que una sola citoquina refleje una respuesta inflamatoria, que es algo simplista, pero podríamos tratar de pensar que hay algo en la respuesta inflamatoria de estos pacientes que hace que su disfunción orgánica no sea mayor y que el impacto en términos de mortalidad no sea tan alto. Esto es simplemente una revisión sistemática de la literatura para, como dicen los americanos, poner todo junto y entender que si el comportamiento es más o menos homogéneo en diferentes papers, que los vemos aquí, y es así más o menos como miren en obesidad, hay una tendencia a una disminución de la mortalidad. Obviamente hablar de obeso crítico es hablar de un universo tan heterogéneo como hablar de paciente crítico. Cuando vemos desenlaces a largo plazo, parece que la tendencia se mantiene. Miren ustedes este paper publicado en el Critical, que es de 2014, en el cual volvemos a analizar las mismas categorías de peso. Miren ustedes como ya prolongando los desenlaces a un año, la disminución de la mortalidad parece ser persistente. Es decir, que el impacto de la obesidad es probable que tenga lugar no solamente en la respuesta aguda, sino en la respuesta crónica, lo que se ha llamado síndrome crónico de UCI o síndrome post-UCI, en la cual la actividad inflamatoria crónica puede jugar un papel muy importante. Miren ustedes cómo el OR ajustado
¿cierto? Para 90 días y para un año, parece ser persistentemente menor de 1, con intervalos de confianza que no cruzan la unidad, mostrando que esa disminución de la mortalidad que observamos de manera aguda parece persistir en el tiempo. Pero algunas consideraciones adicionales. Parece que el paciente obeso tiene menos mortalidad, pero más morbilidad. Uno podría pensar, con más morbilidad no impacta la mortalidad, pues no parece ser claro en los diferentes estudios. Miren ustedes cómo en el paciente obeso parece haber una mayor tiempo de ventilación mecánica y mayor estancias en cuidado intensivo, y en algunos artículos ya de manera repetitiva muestra que el aumento de masa corporal pues puede asociarse con un aumento de la presión venosa central, un aumento de la proteinuria en pacientes a medida que la masa corporal aumenta. Miren ustedes cómo la incidencia de fallas renales, sobre todo estado 3, puede ser mayor en el paciente obeso. Es decir, estos pacientes se mueren menos, pero parecen tener más morbilidad. Algunos elementos de análisis. Cuando uno lee las discusiones de la famosa paradoja de la obesidad, surgen dos interrogantes grandes, que pueden ser más, obviamente. Una, tiene que ver con elementos de inmunomodulación, el papel de las adipoquinas en la respuesta inflamatoria y la disminución de la respuesta inflamatoria. Pues buscando la mejor evidencia disponible, encontramos este artículo de la adiponectina, en el cual no pudo demostrar que los bajos niveles de adiponectina se asociaran con disminuciones de la mortalidad. Es decir, no tenemos claro qué citoquina o qué adipoquina podría intervenir de manera directa en diferentes desenlaces. El otro cuestionamiento que es importante es el proceso de cuidado. Cuando a la unidad llega un paciente con un índice de masa corporal de 40, hemos tenido pacientes con 70 índice de masa corporal, es probable que cambien algunos elementos del proceso de cuidado. Este artículo trata de analizar algunos elementos, traje solamente aquí, simplemente ajustando el fluido o la cantidad de fluidos, en los cuales, a pesar de que se ajustaron la cantidad de fluidos, se mantiene. Sin embargo, aquí hay el autor de este artículo cuestiona que deberíamos ajustar las estrategias ventilatorias, la cantidad de narcóticos, el uso de antibióticos, que puede ser importante en el análisis de estos pacientes. ¿Cómo medimos la obesidad? El otro punto importante, ¿todos los pacientes obesos son iguales? ¿Cómo medimos la obesidad? Dos papers interesantes. Este artículo muestra cómo no todos los obesos tienen la misma cantidad de músculo, y probablemente aquellos que tienen más cantidad de músculo son aquellos que tienen mayor sobrevida. Es decir, que un paciente obeso sin gran cantidad de músculo probablemente tiene menos proteínas con que defenderse. Y el otro punto importante es la constitución de la obesidad. La obesidad visceral es diferente a la obesidad subcutánea. Miren ustedes cómo la relación entre la obesidad visceral y subcutánea, entendiendo la obesidad visceral como algo que genera mucho más citoquinas e inmunomodulación, podría tener que ver con desenlaces importantes. Es decir, un índice de masa corporal de manera aislada no nos dice toda la pintura para entender qué está pasando con el obeso. Por otro lado, fíjense ustedes cómo los cuartiles de índice de masa corporal relacionados con la obesidad visceral y subcutánea pueden ser diferentes. Por otro lado, ¿son todos los pacientes obesos iguales? Varias cosas importantes. Uno, los obesos médicos no son iguales a obesos quirúrgicos. Miren ustedes cómo, si comparamos una población de obesos médicos con quirúrgicos, el impacto de la morbilidad y la mortalidad es mayor en los obesos médicos. Miren ustedes cómo la infección nosocomial es mayor en obesos médicos. Hay obesos desnutridos. Probablemente si ajustamos los niveles nutricionales de estos pacientes, miren ustedes cómo aquí parece ser el comportamiento que hemos tenido alrededor de la charla, pero si dividimos los malnutridos de los no bien nutridos, probablemente hay un subgrupo diferente que valdría la pena enriquecer los ensayos clínicos controlados con este tipo de comportamiento o con este tipo de condición del paciente obeso, y en el multivariado la malnutrición puede asociarse con escenarios diferentes. Para tener en cuenta y para finalizar, algún elemento de incertidumbre adicional. Miren ustedes este trabajo bien interesante. Nosotros aplicamos SOFA, aplicamos SAPS, pero sobre valores normales. Aquí miraron cuál era el delta de cambio en diferentes elementos que alimenta el SAPS y el SOFA en el paciente obeso. Y ya de entrada
tienen cambios. Es decir, si yo registro un sofá partiendo de los valores de normalidad del no obeso, probablemente voy a tener un registro inadecuado y una calibración inadecuada de este tipo de escalas. Por otro lado, la nutrición enteral es otro elemento que mencionan ellos, cómo puede diferenciar la curva, y un elemento final interesantísimo que es la edad. Como miren ustedes en la parte de abajo, que el impacto de la obesidad parece ser mucho mayor en edades mayores, en pacientes mayores, que en edades mucho menores. Todos estos elementos, el único objetivo mío es tratar de entender que la obesidad es un elemento, es un síndrome, y dentro de la obesidad debe haber fenotipos muy diferentes que pueden enriquecer los ensayos y permitirnos entender qué subgrupo realmente mejora y qué subgrupo no solamente mejora, sino podría tener una mortalidad mayor. En conclusiones, pues continúa el debate si la obesidad es un factor protector o de riesgo para el paciente crítico. La obesidad, no hay duda, es un problema de salud pública y estudios posteriores podrían ayudar a mejorar el abordaje del paciente obeso. La figura es como esta. Tenemos la obesidad y la mortalidad, pero tenemos una gran cantidad de factores que pueden ser fenotípicos, genotípicos o endotípicos, que en el futuro van a enriquecer los ensayos clínicos controlados para entender el comportamiento desde el punto de vista fisiopatológico y terapéutico del paciente obeso. Nuevamente a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.